de recipientes, que está todo bastante, como justamente la expresión no es desubicada, la expresión es totalmente pertinente, está todo muy estandarizado, está todo muy normalizado. Entonces, a lo largo de los años han surgido, por ejemplo, empresas que se dedican solamente a hacer cabezales y te hacen cabezales ASME. Y bueno, pero ¿qué cabezales? Y bueno, el código ASME dice, como habíamos visto al principio, que los recipientes no eran, por una cuestión de orden práctico, no eran cilíndricos, no eran esféricos, sino que en general eran cilíndricos, con variaciones, pero cilíndricos al fin. El código me dice que yo puedo usar distintos tipos de cabezal. El semielíptico, los elípticos, el esférico, que el esférico es simplemente un sector de esfera acá, plano, yo podría usar un cabezal plano, una tapa plana. En todos los casos el código me dice qué es lo que puedo hacer, y también en base a esa sugerencia del código me termina gravitando en el costo. En la experiencia de los años se ha visto que una de las mejores soluciones es lo que se llama el cabezal toriférico, que tiene una forma que no es elíptico, no es hemisférico y tiene esa forma rara que mirábamos recién, que es así más o menos y así. Y hay empresas que se dedican a fabricar cabezales nada más. Ustedes le dicen el diámetro y el espesor, y los tipos le venden el cabezal. Con lo cual, si yo soy metalúrgico y yo hago la facilonga, que es el cilindro, lo que tengo que hacer es pedir dos cabezales de tal tipo y de tales medidas y de tales espesores. Y todo eso está normado, está arreglado en el código ASME. Que dicho sea de paso, la facultad tiene más de uno, tiene varios códigos ASME que ustedes pueden pedir en la biblioteca, y el día del examen, cuando nos toca recipientes, le decimos, bueno, un recipiente de tanto de volumen tal para contener ácido sulfúrico diluido o ácido fosfórico concentrado. Voy a pasar una visita aprovechando que has hablado del código, para que sepan. Ustedes no sé si saben que viene la Comisión de Inspecciones de Calderas, de recipientes para calderas, del código ASME, y que va a sesionar en la facultad el lunes y el martes que viene. Si ustedes entran a la página de la facultad, en la página de inicio está, incluso ahí se pueden anotar a los eventos. Hay muy buenas conferencias sobre este tema, y hay una en especial en donde van a presentar el nuevo código ASME, y también está programado que nos dejen para uso, digamos, de las cátedras un código ASME nuevo. Les aviso para que si a alguno les interesa, me parece que es bueno, que vale la pena, digamos, que traten de no sé si van a poder ir a todas las conferencias, pues por supuesto tienen sus actividades académicas, pero hay algunas conferencias que están interesantes, sobre todo para esta materia les va a venir bien. Piensen también que el código, como les dije, que está vivo, y como les dije que cambia cada tantos años. Ahora el ingeniero acaba de decirnos que viene a presentar la última versión del código para recipientes. Si yo quiero fabricar un recipiente y que la ASME me lo certifique como que este recipiente efectivamente ha sido fabricado bajo esta norma, o cumpliendo con todos estos artículos de norma, a mí me cobran. Y cobran caro. Digamos, es un dinero que yo voy a sumar: chapa tantos kilos, soldadura tantos kilos, mano de obra de plegadores de chapa tanto, mano de obra de soldadores tanto, tratamiento térmico tanto. El valor del código
de la última copia del código también tiene un valor. Y no suele ser barato. Es más, en algunos casos, en todos los casos, si yo voy a sacar chapa de que fabriqué este recipiente, según el código ASME, va a venir un inspector y va a controlar, los registros de trabajo de del diseño de ese recipiente y los registros de trabajo de ejecución de ese recipiente. Yo tengo la obligación de llevar registros de trabajo de diseño y registros de trabajo de ejecución de ese recipiente. Cuando venga el auditor de ASME, que el juego termina cuando estampa un sello y dice, sí, este recipiente cumple con el código ASME versión no sé cuánto del año tanto. Eso se cobra. Y no es barato. Piensen, por ejemplo, en los reactores que utiliza la refinería. En la refinación de petróleo, que son procesos física y químicamente complejos y en situaciones realmente especiales, donde hay líquidos muy inflamables, gases muy inflamables, alta temperatura, altas presiones. Bueno, todo eso hace que en el diseño de un recipiente haya muchos cuidados, haya muchas fases que deben ser controladas y que si yo quiero el sello del auditor, el auditor va a ver que en el diseño de ese recipiente se hayan guardado todas las condiciones de diseño. Ya sé, si el código me dice, por ejemplo, a mí me llamaba la atención y me causaba hasta un poco de risa. Hay un tipo de cabezal aceptado por el código que es el cabezal cónico. Cónico, que es un sombrero chino. Es literalmente un sombrero chino. Una cosa ahí. Y el código me permite usar esto. Ahora, ¿por qué usaría alguien este cabezal que el código lo permite? Van a saber qué necesidades de proceso puede tener. ¿Estamos? Pero como el código me permite usar este cabezal, yo podría usar un cabezal cónico. Pero si tengo los registros de cómo fue diseñado, de qué espesores, de qué acero, de qué soldadura, etcétera, eso es lo que hace que mi recipiente sea apto para la certificación según ASME. ¿Estamos? Bueno, fíjense, acá está, justamente lo que estaba diciendo. No, nada. Este es el toriférico, este es el cabezal hemisférico, este es el toricónico, y este es el cónico, y este es el elíptico, y este es el de French es brida, no sé qué significa, abridado. Hay distintos, pero esto es lo que yo les decía, yo puedo tener un cabezal plano, el código me lo permite, tener un cabezal plano. ¿Estamos? Bueno. Este es otro detalle que quiero que vean. Cuando se diseña un recipiente sometido a presión, sea la que sea, se diseña para un proceso. Ese proceso, en grandes líneas, podría ser único, por lo cual hace que ese recipiente sea único y tenga que tener accesos, vinculaciones con otros procesos, porque por acá le entra un componente A, por acá le entra un componente B y por acá le entra un componente C, o porque tiene, no sé, camisa refrigerada o camisa calefaccionada interiormente. Entonces, cada recipiente tiene particularidades
que le son propias y que son las que vienen demandadas por su uso. ¿Para qué estoy haciendo un recipiente? Bueno, de eso lo hablamos, de las condiciones. Fíjense, esto es lo que les decía de las soldaduras. En un recipiente sometido a presión interna distinguimos dos tipos de tensiones. La circunferencial, que está sometida a una tracción, a un esfuerzo según el eje longitudinal del recipiente, y una radial. ¿Dónde está? Que está sometida en este sentido. ¿Sí? Y ahora la relación de prevalencia entre las tensiones. Las tensiones longitudinales son aproximadamente un tercio mayor que las circunferenciales. Quiere decir que el recipiente va a tener tendencia al colapso por esta tensión. ¿Se entiende? Hablamos. La tensión longitudinal ya lo mencionamos, ya lo vimos. Bueno, fíjense. Y acá viene, esto es una fotocopia que habrá salido alguna vez de una versión de un año del código ASME, donde habla de los tipos de acero disponibles en Estados Unidos para norteamericanos, y está el SA515, grado 55, o grado 60, grado 65, grado 70, que este es al carbono silicio, y a diferencia que este es el carbono manganeso silicio. Estamos hablando de aceros, de calidades de acero, que tiene una tensión de fluencia de 38 KSI, miles de pounds de libras por pulgada, y que tiene una tensión de rotura de 70. ¿Estamos? Entonces, los norteamericanos expresan de este modo sus aceros. Entonces, ¿qué usamos? Uno de baja aleación, y está el SA387, que es al cromo molibdeno. Normalmente todos los que son aceros al cromo molibdeno son inoxidables, de distintos grados. Profe, la primera columna que dice 33, esa es la tensión de fluencia. Esta es la tensión de fluencia. ¿Y la de al lado qué sería? La de rotura. Sí. Como lo aprendieron en estudio de materiales, conocimiento de materiales. Bueno, y esta es en función de la temperatura la resistencia del material, porque obviamente no es lo mismo tener un recipiente a temperatura ambiente. Cuando hablamos de temperatura ambiente estamos hablando de un rango que va desde los, no sé, menos 5 grados hasta los 30, 35, 40 grados. Estamos hablando de temperatura ambiente, de temperaturas normales alrededor del mundo. Pero si tenemos en un proceso, o este recipiente va a ocurrir a alta temperatura, el cálculo del recipiente es distinto. ¿Se entiende? Bueno, no, pues esto después cuando hablemos más del código.
Fíjense lo que hace el código. Tan crítico es el tema de la soldadura, tan importante es el tema de la soldadura, que la gente del código se ha tomado el trabajo de clasificar los tipos de soldadura según la zona del recipiente donde estén. Por ejemplo, esta A es del mismo tipo que esta y son soldaduras longitudinales que tendrán ciertas características propias, y por ejemplo esta B es una soldadura transversal, y acá tenemos una B, acá esta es otra transversal, y tienen exigencias distintas. Habíamos visto que en el recipiente sometido a presión interna las circunferenciales son mayores que las longitudinales. Y acá viene de nuevo lo que yo les decía recién. Bueno, yo puedo soldar de muchas maneras. Por ejemplo, esto se llama con respaldo. Y esta se llama sin respaldo. Es la misma soldadura, solo que esta lleva una plaquita al otro lado. Y todo eso contribuye a que esa misma soldadura tenga otra consideración. Lo que yo les quiero hacer ver, y esto es interesante que lo memoricen, cada vez que yo someta a un acero de grandísima gana a soldadura, estoy sometiendo a una corriente eléctrica muy alta en una zona muy pequeña, con lo cual, si se recuerdan lo que estudiaron en el segundo año en conocimiento de materiales, saben que puede cambiar la estructura cristalográfica del acero. Cambiar la estructura cristalográfica del acero significa, literalmente, que el acero puede ser templado, con lo que se vuelve, vamos a decir así, como si fuera un vidrio. El vidrio, chicos, el vidrio resiste, pero si yo lo tiro, no resiste la reacción. El vidrio no resiste la reacción. Cero resistencia a la reacción. Si le aplico una fuerza, que sea la que sea, para. ¿Vamos? En cambio el acero, sí, el acero tiene una fluencia, hasta tiene una deformación plástica, una deformación elástica y después una deformación plástica. El vidrio no tiene deformación elástica. El vidrio, una vez que se vio su límite de resistencia a la rotura, se rompe. No fluye, no hace como el acero. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando estemos soldando, al someter al acero a esas temperaturas y a esas condiciones, vamos a estar alterando, según la soldadura que sea, en mayor o menor medida, la estructura cristalográfica del acero. ¿Me entienden lo que les digo? No. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era un acero austenítico, lo que era un acero martensítico, lo que era un... Bueno. Mentira, yo tampoco me acuerdo. Bueno. Fíjense. Acá estamos en la clasificación de uniones, de junturas, como dice el código. Tenemos 6 tipos de juntas y acá nos dice que pueden ser aceptables para soldar en regiones de tipo A, B, C, D. O A, B, C, bueno, también D. A, B, C. Si se acuerdan del dibujito anterior, que no se van a acordar de ese, supónganse una junta tipo C, que son esas de ahí, son la brida contra el cuerpo del coso, del recipiente. Entonces dice, el código y el auditor de ASME
que viene a estamparme un sello en mi recipiente que dice, sí señor, su recipiente está aprobado por la ASME para el servicio que usted ha planteado. Me comido un detalle importante que no se lo he dicho. Y eso tenía que decir. Pero ahora se lo voy a mencionar. Bueno, cuando viene el señor el auditor, va a decir, bueno, por ejemplo, toma una junta de tipo B, como veíamos en el dibujito anterior, y dice, bueno, radiografía no necesario, no necesario. Y el coeficiente de juntura, que es un coeficiente que afecta al tipo de soldadura que yo estoy usando, 0,45. Bueno, con lo cual lo que yo tenía que mostrarles era dónde estaba el factor de eficiencia de la juntura. Juntura realmente es una palabra horrible. Yo no lo había escuchado en ningún lado más que en esta materia. Que depende del tipo de unión que sea, si era una unión de tipo A, de tipo B, o de tipo C, o del tipo que sea. Depende de si yo voy a radiografiar la soldadura, con lo cual estoy diciendo ya mucho. Volvamos al dibujito este que teníamos por acá. ¿Dónde está el dibujito? Ese no es. Tampoco. ¿Dónde está? Ese. Imagínense que yo fabrique este recipiente y tengo que radiografiar todas sus soldaduras. Les aseguro que va a costar dinero. Radiografiar. Este es un recipiente complejo, tiene cambios de sección, tiene un montón de bridas de conexión y qué sé yo, bocas de inspección, en fin. Si yo tengo, mientras yo más radiografíe el recipiente, donde la radiografía me dé mal y me diga, no, negro, acá tenés un poro, yo tengo que hacer una reparación. Entonces tengo que meter un electrodo que saque la soldadura, tengo que limpiar, tengo que pulir, tengo que preparar la superficie y tengo que soldar de nuevo. Y tengo que hacerlo bien. ¿Por qué dice el código ASME que cuando yo he radiografiado todas mis soldaduras, me da el código dice, negro, te doy confianza. Vos te has radiografiado todo. Así que no puedes ser tan estúpido de haber radiografiado todo, haber detectado un poro o una discontinuidad y no corregirla. Porque el tipo te va a pedir la radiografía y el informe radiográfico de toda la radiografía que le has hecho al recipiente. ¿Está claro? Por eso cuando nosotros ofrecemos al auditor de ASME todo un perfil de radiografiado extensivo, el tipo dice, no, este cumple. Este recipiente está bueno. Mientras más radiografiado, más cumple. Pero nadie puede obligarme a mí a radiografiar todo el 100% del recipiente. Es carísimo. Me la pasaría sacando radiografía. Entonces, lo que me dice el código, que para calificar la eficiencia de juntura, yo puedo radiografiar parcialmente. Y depende del porcentaje de los metros de soldadura que tenga y los metros que he radiografiado, va a ser el valor de confianza que me conceda la ASME. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, lo maté. Sí, vamos a decirlo sencillito. A mayor cantidad de radiografías, mayor confianza. Obvio. Lo que pasa es que todo eso cuesta plata. Además son sistemas de radiografiado que no es que lo llevamos al radiólogo ahí, sino que hay que radiografiar in situ en el taller. No puedo andar llevando, hoy vamos a llevar a hacerle una radiografía al recipiente. Ay, qué bonito. Bueno, ¿y a qué hora lo vas a pasar a buscar? Esto no es. Hay que ir a radiografiar ya con un plan de radiografiado. ¿Vamos? ¿Se entiende? Callada, ¿sí?
Es chileno. Apenas le dije, siempre pinta dice. Encima me han grabado diciendo No. más. Por eso.